Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, bien. ¿Cómo andan? Estoy hoy sin cámara, pero bueno, no va a haber problema porque les traje un PowerPoint, así que no hace falta que me vean. ¿Me escuchan bien, eso sí? Sí, sí. Sí, bárbaro, Sí, profe. Perfecto. escuchamos, profe. Bueno, hoy tenemos que ver la unidad 15, ¿vieron? Nos tocaba eso, unidad 15, puntos 6 y 7. Disculpe, entré recién, ¿por qué no se la ve? ¿No anda la cámara? Pasó algo con la cámara, no sé, vieron que estoy con problemas tecnológicos. Estuve sin computadora, la pude arreglar, la recuperé, pero a veces no anda la cámara, no sé. Cosas que pasan. Bien. Pero como les traje un PowerPoint, no quería conectarme de otro dispositivo, quería estar desde la computadora si ustedes podían ver el PowerPoint. Porque el tema de hoy es bastante aburrido y requiere alguna precisión. ¿Bien? ¿También viendo ahí el PowerPoint? Sí, se ve. Ahí se ve. Buenísimo. Yo esto después se los voy a subir, ¿sí? Bien. Bueno, ¿ustedes tuvieron alguna clase ya de personas jurídicas? Imagino que sí. Sí, profe. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron, chicos? Los atributos, patrimonio, nombre, domicilio. ¿Vieron el El funcionamiento. 142, 143 y 144? Sí. Vamos a repasar igual. Sí, también. Bien, buenísimo. ¿Con quién lo vieron? ¿Con Graciela? Sí, la última clase con Graciela. Bien, el jueves. Sí. Perfecto. Bien, bueno, vamos arrancando, chicos. Si se suma más gente después. Y con Lucas también lo vimos. ¿Con Lucas lo vieron? Genial. Sí. Buenísimo. 143, 144. Bien. Hasta el 148 vimos con Lucas. Al 148 con Lucas, sí. ¿Con Lucas? Ah, bueno. Bien. Perfecto. Y después con Graciela al 151, 150. A partir de ahí. Vamos a repasar los artículos más importantes, ¿sí? Los primeros, que por lo menos es lo que siempre tomamos. Puede que tomemos otras cosas, pero en general estos son los temas más importantes, ¿sí? Vamos a ver, el 141 nos habla de la definición de personas jurídicas. ¿A ustedes les queda claro qué es una persona jurídica? Sí, son dos entes distintos, ¿Cómo? que son, bueno, sería otra, bueno, es una persona como ese sujeto, adquiere sujeto, controla obligaciones, que no es la persona física. Claro, es un tipo de persona distinto de la física, ¿sí? Es un ente imaginario, abstracto, ficticio, ¿sí? Que el derecho constituye como centro de imputación, ¿no? Entonces, los derechos y las obligaciones se les va a imputar a ese sujeto ficticio. ¿Bien? ¿Qué tiene esta cualidad de ser distinto de los miembros que lo componen? ¿Bien? Eso es importantísimo, ahí lo vamos a ver. Entonces, resulta que un grupo de personas se reúne, forma un ente, una persona distinta del conjunto de los miembros. El derecho, el código, en este caso, a ese ente que crean las personas, lo dota de personalidad jurídica, ¿sí? Entonces, a partir de eso se lo equipara en muchos aspectos a la persona humana,
¿sí? Y es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Con su correlato, que es el deber de cumplir, ¿no? Con esas obligaciones. Porque no es solo, no tiene solo los beneficios de ser persona, sino también las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales, ¿bien? Dice el 141 que son personas jurídicas los entes a los cuales el ordenamiento les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Y tenemos que tener esta última parte muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la persona jurídica es cierto que adquiere personalidad jurídica, que se constituye como centro de imputación de normas y derechos y deberes, pero no lo hace con la libertad total que lo hacen las personas humanas, ¿sí? Lo hace con con una guía, ¿sí? Con un principio rector. Y ese principio rector es que solamente va a poder contraer derechos y adquirir derechos y contraer obligaciones siempre que ellos sean a los fines del cumplimiento de su objeto, ¿sí? Entonces, una entidad, a ver, un ejemplo muy común de asociaciones civiles son, por ejemplo, las asociaciones de consumidores, ¿no? Un grupo de personas forma una asociación de consumidores para defender los derechos del consumidor. Ahora, esa persona va a poder intervenir en el tráfico comercial de contratos de compraventa sobre autos. ¿Qué les parece? ¿Cómo No, era el ejemplo? Me perdí el ejemplo. No, no va a poder porque no fue creado con ese objetivo, con ese fin. Exacto, o sea, te repito para quien no escuchó. Un grupo de personas forma una asociación civil de consumidores, ¿no? Entonces, tiene como objeto la defensa de los intereses de los consumidores, ¿no? Obviamente va a tener va a estar circunscripta a cierta localidad, cierto lugar y demás. Pero en principio tiene ese objeto. Yo les pregunto, en virtud de este principio rector, de que las personas jurídicas solo pueden adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto, les pregunto, ¿esa asociación civil podría intervenir en el tráfico, en la compraventa de automotores? Juan me dice no. No porque es ajena a los afines que fue creado. Exacto. Entonces, en principio sabemos que no. Después habría que ver si en algún caso hay algún interés que tenga que ver con el objeto de la persona jurídica, habría que verlo, ¿no? Entonces tengan presente esto. Las personas humanas y las personas jurídicas, los dos son entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, pero las personas jurídicas tienen esta aptitud en el funcionamiento, esta capacidad restringida en el sentido de que solamente pueden funcionar siempre que los actos llevados a cabo sean compatibles con el fin de su creación. ¿Bien? Entonces, la persona humana tiene total libertad, la persona jurídica no la tiene. ¿Sí? Eso supongo que lo habrán visto. Bien, seguimos con el 142. Bien. Dice, comienzo de la existencia. La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. ¿Vieron el tema de constitución de la persona jurídica con Lucas? Sí. Bien. Dice, no necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla. Bien, esto de la autorización para funcionar es una autorización de un ente estatal que es autoridad en la materia, ¿no? Personas jurídicas en la provincia de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia en Capital, ¿sí? Hay un ente que se encarga de otorgar estas autorizaciones para funcionar, ¿sí? Ahora, el principio general es que las personas jurídicas no necesitan autorización para funcionar. Sin embargo, las que vamos a ver nosotros, que son las asociaciones civiles y las fundaciones, sí necesitan autorización para funcionar, ¿bien? Las dos. Las que no lo necesitan son las simples asociaciones, que también vamos a ver. ¿Por qué? Porque las simples asociaciones son las asociaciones civiles que no obtuvieron la personalidad para la autorización para funcionar. ¿Bien? ¿Eso lo tienen en claro? Sí. Sí. Bien. Perfecto. Seguimos. Este artículo es muy importante, chicos. ¿Alguien lo lee? Sí, ¿quiere que se lo lea?
143. Sí. Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por sus obligaciones de la persona jurídica, excepto por los supuestos que expresamente se prevén en este título y lo que disponga la ley especial. Bien. Este principio de la personalidad diferenciada es la base de todo el sistema de las personas jurídicas. Si no existiera este principio, entonces no podríamos hablar de personas jurídicas, distintas del conjunto de miembros que la componen, ¿sí? Fíjense esto último que dice. No, primero les voy a decir algo. Este principio de la personalidad diferenciada tiene impacto en 3 aspectos distintos, y esto anótenlo. En primer lugar, en la personalidad propiamente dicha, ¿sí? En este principio que dice, el conjunto de miembros que conforman una persona jurídica es distinto de la persona jurídica en sí. Entonces, en el aspecto de la personalidad es esto que nos dice el artículo. Pero además impacta en 2 aspectos más. El segundo de ellos es el tema del patrimonio, ¿sí? Derivado de este principio que les comenté, tenemos esta cuestión de que el patrimonio de la persona jurídica va a ser un patrimonio distinto del de sus miembros. Es decir, los miembros hacen un aporte para crear la persona jurídica. Aquello que el miembro aporta ya no forma más parte del patrimonio del miembro, forma parte del patrimonio de la persona jurídica y no vuelve al patrimonio de la persona humana. Entonces, lo que pasa es que se constituye un nuevo patrimonio, un patrimonio que tiene como titular a la persona jurídica y no ya a los miembros de la persona jurídica. ¿Bien? Por lo tanto, ustedes van a tener que pensar, en cada caso, cuál es el patrimonio con el que hay que pagar lo que haya que pagar. En principio va a ser siempre el de la persona jurídica. Pero fíjense, en la oración que dice, los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, lógico, porque es la persona la obligada, excepto los supuestos que expresamente se prevén. Y hoy vamos a ver esos supuestos. ¿En qué casos los miembros de la persona jurídica responden por obligaciones que normalmente serían imputadas a la persona jurídica? ¿Bien? El tercer aspecto donde impacta esto es en la responsabilidad, que es esto que vamos a ver también. Cuando es responsable la entidad, no son responsables los miembros. En principio siempre va a ser responsable la entidad. Y hay supuestos en que van a ser responsables los miembros o los órganos de dirección de la entidad. ¿Bien? Entonces, el principio de la personalidad diferenciada impacta en la personalidad propiamente dicha, en el patrimonio y en la responsabilidad civil. ¿Esto lo sabían? ¿Lo entienden? Sí. Sí, eso es básico, digamos. Sí, profe. Buenísimo. Les digo, pues yo en general les pregunto, ¿en qué 3 aspectos impacta el principio de la personalidad diferenciada? En la Bien. personalidad, en el patrimonio y en la responsabilidad. Exacto. Bien, ¿y este tema de la inoponibilidad de la persona jurídica, lo vieron? Sí, ¿Me quieren contar inoponibilidad. por arriba de qué se trata? Sí. Sí, y la inoponibilidad yo justamente le pregunté qué era inoponibilidad. Bien. La inoponibilidad es esta situación en la cual, a ver, yo no puedo hacer valer la personalidad diferenciada. ¿Sí? Entonces, sucede un hecho en el cual se utiliza la persona jurídica, en alguno de los casos que dice el artículo 144, para frustrar derechos de terceros, para violar la buena fe o el orden público, ¿sí? Para violar la ley. Entonces, en esos casos, quien lo lleva a cabo normalmente obligaría a la persona jurídica, ¿no es cierto? Porque los órganos de la persona jurídica obligan a la persona jurídica. Tenemos que pensar esto, la persona jurídica no tiene corporalidad. Entonces, ¿quién hace que los actos obliguen a la persona jurídica? Los directivos. ¿Sí? Si el directivo de una entidad firma algo, obliga, a ver, lo hace en representación de la persona jurídica, obliga a la persona jurídica. Entonces, supongamos que ese directivo lleva a cabo un acto de estos que menciona el artículo 144. Normalmente debería eso obligar a la persona jurídica.
¿Y quién debería cumplir ese cargo de los daños? La persona jurídica. Pero ¿qué pasa? Por este artículo, la persona jurídica se vuelve inoponible. Significa que yo no la puedo hacer valer frente a terceros. Entonces, frente a esos terceros que van a reclamar por el hecho que generó una violación de la ley, del orden público, de la buena fe, de lo que sea, esos terceros no le van a poder reclamar a la entidad. A ver, oponer algo significa hacerlo valer. Entonces, que algo sea inoponible significa que no se puede hacer valer, ¿sí? No puedo hacer valer la persona jurídica frente a terceros. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esa responsabilidad? Los miembros de la persona jurídica. Exacto, entonces este es un caso de excepción al principio de la personalidad diferenciada. ¿Se dan cuenta? Sí, Sí, que ahí tiene que responder sí o sí las personas físicas. Exacto. ¿Por qué? Porque pasa esto de que se corre el velo, ¿no? Se dice, detrás del velo, a ver, el velo es la persona jurídica, detrás del velo hay personas físicas. Se corre el velo, se dice, y se hacen responsables las personas físicas que había detrás. ¿Bien? ujú, Bien, ¿entienden eso? sí. ¿Y profe. en qué caso práctico se daría esto? No, imagínate que el artículo es muy abierto. Podría ser cualquier cosa, podría ser que utilice los fondos para otra cosa, que no responda al objeto social, ¿sí? Bien. Habría Lavado que... de activos también. ¿Cómo? Lavado de activos, dinero, esas cosas también. Sí, podría pensarse, porque todo eso es para violar la ley. Más allá de la responsabilidad penal que pueda haber, ¿no? Nosotros siempre nos manejamos en responsabilidad civil. ¿Bien? Entonces, van a ser responsables. Profe, Sí. profe, una pregunta. En caso de que la persona jurídica sea de bien público, ¿también responden las personas o responde directamente el Estado que la autorizó ese ente de persona jurídica no lucrativo, digamos? No, responden las personas. ¿Por qué? Porque la entidad tenía Bien, un bien, pero las personas usaron mal la entidad, usaron la entidad para fines distintos del que debían usarla. O sea que de lo privado y lo de, o sea, en la zona privada y en la zona pública es igual para los dos casos. Eso es lo que era mi duda, porque como... No vemos personas jurídicas públicas, son todas privadas. Bien. O sea, lo que autoriza el Estado, digamos, de bien público, eso es Sí, también privado. el Estado te autoriza a funcionar. Después, si tus directivos ejercen mal la función, es problema de la entidad. Bien. En realidad, el Estado hace un control formal. No se mete a ver cómo va a funcionar la entidad. No se mete a ver si las entidades cumplen con lo que dijeron que tienen que cumplir. Profe, Nada, una bien. pregunta. Perdón, termino esto. Y aparte, ten en cuenta esto. Vos este artículo lo tenés en la parte general sobre personas jurídicas. Después tenés la distinción entre asociaciones civiles, fundaciones y simples asociaciones. Por lo tanto, como esto está en la parte general, es aplicable a todos los tipos de personas jurídicas que se regulan. Ahí está, me quedó claro entonces. Bien. Sí, ¿qué me preguntaban? Yo, Cristian, Sí. un ejemplo, pregunto, ¿no? Pues puede ser, un ejemplo puede llegar a ser una obra social cuando no cumple con un ejemplo, no sé, con un medicamento que se está pidiendo y que no se entrega, y muchas veces se recurre a un amparo y el juez dictamina que el presidente de esa asociación, a mí me pregunto porque me pasó algo con una obra social con mi hijo, en que como la obra social no respondía, se multó directamente al director de la obra, de esa obra social. Si lo que hicieron fue sancionar o hacer responsables a las personas detrás de eso, sí te digo. Pero no siempre que uno haga un amparo de salud va a pasar eso. Muchas veces simplemente se obliga a la entidad a responder y ya. ¿Sí? Sí. Ujú. Sí, sí. Bien. Bueno, seguimos. Arrancamos con el tema de hoy. Es responsabilidad de la persona jurídica, ¿sí? ¿Alguien me lee el 1763? 1763. Responsabilidad de la persona jurídica.
La persona jurídica responde por los daños que causen quienes las dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Bien, fíjense este artículo. Está diciendo algo básico, ¿no? Lo que está diciendo es, como la persona jurídica, como les dije hoy, no tiene corporalidad. Perdón, denme un segundo. Acá la persona que me habló por el chat, dígame su nombre, porque dice Civil Comisión 6 y no le puedo pasar la asistencia. Bien, como la persona jurídica no tiene corporalidad, no puede obligarse por sí sola, ¿sí? Eso queda claro. Entonces, ¿qué dice acá el artículo? Dice, la persona se obliga a través de los actos de quienes la dirigen o administran, ¿sí? ¿Qué más dice el artículo? Dice que... Artículo... No, te digo. Sí, sí. Dice que si quienes la dirigen o administran causan un daño, ¿sí? ¿Quién va a responder por el daño causado? Los que están en ejercicio en ese momento o No. en el momento en el que fue ocasionado el daño. La persona jurídica. La persona qué? jurídica. Son los jurídicos. Porque quienes la dirigen o administran obligan a la persona jurídica. Entonces, la persona jurídica es responsable por los daños que causen quienes las dirigen o administran, ¿sí? En ejercicio o en ocasión de sus funciones. Ahí vamos a hablar de eso. Entonces, esto significa, ¿cómo se traduce esto? Se traduce en la responsabilidad de la persona jurídica por los actos de sus administradores, ¿sí? Claro, ¿quiénes la manejan? Y si Exacto. la funden, se jode toda la No, sociedad. no es si la funden, no es si la funden, es si causan un daño. ¿Sí? Bueno, Un daño sí, en la claro. responsabilidad civil, un daño a terceros, por ejemplo, ¿sí? Sí, a ver, si tenemos un directivo que pone en el mercado un producto dañino para la salud, ¿quién es responsable por el daño causado a la población que consume ese producto? La persona jurídica. ¿El administrador o la persona jurídica? La persona jurídica, La la persona empresa. jurídica, ¿sí? Claro. El daño se le imputa a la persona jurídica. ¿Tiene sentido o no? Sí. Bien. Paga la empresa. Exacto, se hace cargo la empresa de retirar del mercado, de sanear los daños que se ha producido en el público en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque los actos de quienes la dirigen o administran obligan a la persona jurídica. ¿Bien? Este artículo entonces lo vamos a llamar responsabilidad de la persona jurídica por los actos del administrador o de los administradores. Fíjense el 1753, si alguien me lo lee, lo charlamos. Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. Bueno. Algo que no les dije del artículo anterior es que después la persona jurídica podría ver si le cobra aquello que abonó a quien cometió el error, ¿sí? Pero eso es otro tema, eso tiene que ver con la estructura interna de la persona jurídica. En principio, frente al tercero va a responder la persona jurídica. Ahora, este artículo no menciona, el último, ¿no? No menciona a las personas jurídicas, pero es aplicable. Es la responsabilidad de la persona jurídica por el hecho del dependiente. ¿Quién es el dependiente? El empleado, chicos. Aquel que trabaja para la persona jurídica. Entonces, fíjense, sabiendo quién es el dependiente, sepan que el principal es la persona jurídica. Lo que dice acá es que el principal, o sea, la persona jurídica, responde por los daños que causen sus empleados, ¿sí? O las personas de las cuales se sirven para el cumplimiento de sus obligaciones. Cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. Fíjense que esto del ejercicio o en función de o en ocasión de las funciones se repiten los dos artículos. ¿Por qué? Porque si el empleado genera un daño cuando está en su casa, no va a ser responsable la persona jurídica. No. Tiene que causarse cuando está en ejercicio de las funciones, sea el administrador o el empleado, ¿no? Porque el principio es igual para los dos casos.
Digo, tiene que estar en ejercicio de su trabajo o en ocasión de la función. Ahora un ratito vamos a aclarar la diferencia entre una y otra, ¿sí? ¿Entienden estos dos artículos? Dicen básicamente lo mismo, el principio es el mismo. Tanto el dependiente como el administrador obligan a la persona jurídica y si causan un daño responde la persona jurídica. Sí, alguien levantó la mano. Ahora yo le comento. Para que me hable Carlos, dame un segundo. Sí, decime, Carlos. El tema es así, uno tiene el empleado media hora antes y media hora después, digamos, cuando se va por un accidente de trabajo, alguna cosa que cubre el seguro. Si el daño que puede hacer no, digamos, está exenta la persona jurídica, si sumamos que se va a las 5 y a las 5:20, no sé, atropella a alguien. Nada que ver con eso. No, claro. Habría que ver, porque no es tan exacto según los horarios. Hay un tema. Si él se va con una camioneta de la empresa, o de la persona jurídica. Exacto. Bien, eso es. Exacto. Ustedes piensen esto. Un colectivero va manejando por la calle, haciendo el recorrido del colectivo y atropella a alguien. ¿Quién es responsable, el colectivero o la persona jurídica? La persona jurídica. En principio la persona jurídica, pero fíjense que el último artículo dice que la responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. En este caso, el que manejaba también sería responsable. Sí, no es solidariamente, como dijimos otra vez. Profe. No es solidariamente responsable, sí. No, solidaria no, concurrente. Concurrente es cuando dos son responsables, pero por causas distintas. Uno es ser el principal, y el otro es responsable porque fue quien ejecutó el acto. Entonces, son responsables los dos, pero por motivos distintos. Esa es la responsabilidad concurrente. ¿Bien? Es como cuando alguien atropella a otra persona y es responsable también la aseguradora. Es responsable la aseguradora y el conductor. Esa responsabilidad es concurrente, porque los dos son responsables, pero por motivos distintos. ¿Bien? Natalia. Yo bueno. Pará porque está levantando la mano. Sí, decime. Hola, profe. Sí, más o menos aclaró mi duda, pero para que quede claro y en limpio. Entonces, la persona jurídica, en el caso de tener un empleado, puede darse las dos situaciones, tanto que responda la persona jurídica y también la persona física, digamos, ¿no? Porque en ese caso, por ejemplo, bueno, el colectivero son los dos responsables, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si traen producto la misma empresa y el empleado maneja esos productos sin saber que eso estaba en mal estado y lo distribuye? O sea, en ese caso la persona individual no tendría la responsabilidad, pero sí la persona jurídica. Vamos a suponer que alguien, no sé, atiende un negocio de electrodomésticos y vende un producto dañado, ¿no? Y eso deriva un reclamo en defensa del consumidor y demás. En ese caso es responsable la persona jurídica. Ahí un juez tendría que decidir si es responsable también el que la vendió, pero probablemente no lo sea. ¿Sí? Claro, por eso quiero, o sea, decir que puedes darse las dos situaciones, o que sean los dos responsables o que solamente uno sea responsable. Sí, en este caso, la mayoría de las veces será la persona jurídica. En principio el código nos dice que va a ser responsable la persona jurídica y concurrentemente el dependiente. Ah, bien. ¿Sí? Listo, entonces. Y en caso de los administradores, solamente pareciera que es responsable la persona jurídica. Bien. Ah, listo, profe. Bien. Vamos con tu pregunta. Sí, ¿para mí? Sí. Bueno, no, yo lo que te quería comentar así, de forma práctica, yo por ejemplo estaba en la fábrica que nos fabricamos lavandina, y se lleva el producto al supermercado, en el supermercado se hace un análisis y se determina que no había lavandina, era agua, por decirlo así. No estaba el porcentaje, entonces, bueno, ¿quién responde? En forma automática, la empresa. Después, internamente, a ver qué personal es el que se equivocó en el porcentaje o envasó otra cosa que no era. Y generalmente por la experiencia, ¿no?, de todas las empresas, el empleado, por lo general, no paga el daño. Ocurrió y, bueno, pasó, le causó un perjuicio a la empresa en horas, cosas y demás. Pero no se hace responsable. Salvo que por ahí, si es muy grande, lo echan. Pierde el puesto de trabajo. La entidad luego puede pedir que le devuelva ese dinero que abonó quien haya cometido el error o quien haya producido el daño adrede. Eso es otro tema. Eso ya no lo estudiamos nosotros. ¿Sí? Claro. ¿Qué más les iba a decir? A ver.
Ah, bueno, algo que les iba a decir es esto. Estos artículos se aplican tanto a la responsabilidad contractual como a la extracontractual. Ustedes responsabilidad civil no vieron todavía porque se ven obligaciones, pero les voy a contar. La responsabilidad contractual es cuando yo genero un daño en virtud de un contrato. Entonces yo me obligo mediante un contrato y luego lo incumplo. Soy responsable por el incumplimiento. ¿Sí? Porque el incumplimiento genera un daño a mi cocontratante. Ese daño deriva de una relación contractual. ¿Sí? Entonces, en estos casos, yo les decía, los casos de venta de productos son casos de responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque es un contrato de compra-venta y yo de alguna manera, o la entidad, incumple al vender algo mal, fallado, roto, lo que sea. ¿Sí? Ahora, la responsabilidad extracontractual es cuando yo genero un daño por no cumplir ciertos deberes de cuidado, ¿sí? Sin mediar un contrato. Es el caso del accidente en colectivo. No hay un contrato. Se genera un daño mediante un acto ilícito. Atropellar a alguien es un acto ilícito, ¿sí? Les aclaro esto para que sepan que aplica a ambos tipos de responsabilidades. Porque en un momento, las personas jurídicas no podían ser responsables por cuestiones extracontractuales. Eso fue en el código originario de Vélez. Hoy en día las personas jurídicas también son responsables por responsabilidad extracontractual. ¿Entendieron esto? Sí. Bien. Sí, profe. Buenísimo. Bien. Hasta ahora vimos responsabilidad de la persona jurídica. Ahora vamos a ver la responsabilidad de los administradores, que son aquellos que obligan a la persona jurídica, ¿sí? Ustedes saben que las personas jurídicas tienen un órgano de administración, que es quien toma quien ejecuta las decisiones, que es como el equivalente al Poder Ejecutivo, que en general tiene funciones de representación. Entonces, cuando representa, obliga. Luego, en general, tiene un órgano de gobierno, que son las asambleas, que son el conjunto de socios que toman las decisiones, y luego, en general, tiene un órgano de fiscalización. Después van a ver en cada tipo de persona jurídica cómo se llaman. Nosotros estamos viendo la responsabilidad ahora de los administradores, que son aquellos que tienen funciones de administrar, de gestión, y funciones de representación. ¿Sí? Bien. ¿Alguien distinto a Cecilio me lee el 159? Yo, profe. Vale. Deber de lealtad y diligencia, interés contrario. Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia, no pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a las personas jurídicas. Si en determinada operación los tuviera por sí o por interposita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano, de la administración o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. Bien, básicamente lo que dice es, el administrador tiene que actuar cumpliendo los fines de la entidad, defendiendo los intereses de la entidad, de la persona jurídica. Ahora, a ver, esto es lealtad y diligencia, ¿sí? Ser leal a la entidad y diligente es tener cuidado en el actuar, ¿no? Ahora, si en algún caso en que interviene la persona jurídica, el administrador tiene intereses, ¿sí? Es decir, le conviene que la persona jurídica haga algo o le conviene que no lo haga, ya sea para él o para otra persona, ¿sí? No puede intervenir, porque el administrador debe resguardar los intereses de la persona jurídica. ¿Bien? Y este artículo no dice mucho, pero es interesante en relación a este, que alguien me va a leer ahora. ¿Lo leo, profe? Dale. Responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a las personas jurídicas, sus miembros y terceros, por los daños causados por su forma en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acto u omisión. Bien. Acción, perdón. Sí. A ver, fíjense, hoy dijimos, a ver, este artículo puede parecer paradójico o contradictorio, ¿no? Porque hoy dijimos que los administradores eran órganos de la persona jurídica, que ejercen funciones de administración y representación. Por lo tanto, los actos realizados por los administradores deberían imputarse a la persona jurídica, ¿no es cierto? Y no Sí. a los administradores de manera personal.
Sin embargo, fíjense que acá dice que los administradores van a responder, no la persona jurídica. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que más allá de que el principio general sea que el acto del administrador se imputa a la persona jurídica, hay casos en los cuales los administradores deben responder personalmente, incluso frente a la persona jurídica. ¿Sí? Incluso la persona jurídica le puede reclamar al administrador. Fíjense que acá los que pueden reclamarle al administrador son la persona jurídica propiamente dicha, los miembros de la persona jurídica, fíjense que ahí se distingue los dos sujetos. Una cosa son los miembros, otra es la persona. O incluso los terceros. ¿Sí? Dice, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, por acción u omisión. Vamos a suponer que el administrador cumple su periodo de funciones y deja una deuda increíble. Eso es derivado de su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente tomó deuda cuando no debía hacerlo, o tomó y no podía pagarla, o administró mal. Entonces, en ese caso, la sociedad, la persona jurídica que sufre un daño, ¿a quién le va a reclamar? Al administrador. ¿Sí? En ese caso, el administrador es una persona distinta de la persona jurídica. Sus actos no obligan a la persona jurídica, o en principio sí. A ver, porque esa deuda la va a tener que pagar la persona jurídica. Pero la persona jurídica le va a poder reclamar los daños. ¿Sí? Fíjense. Eso es si quiere o le reclama igual. No, tiene derecho a reclamar. Fíjense entonces capaz que no lo hacen. Entonces. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria. Ilimitada significa sin límite, ¿sí? Y solidaria, cuando hay un grupo de personas que son responsables solidariamente, significa que yo le puedo reclamar a cualquiera de ellos la totalidad de la deuda. En vez de reclamarles un pedacito a cada uno, yo puedo reclamarles el total de la deuda a cualquiera de ellos. Si uno de ellos me paga, entonces los demás después le devolverán su parte proporcional. Pero en principio yo puedo cobrar de cualquiera el todo. Agustín, ahora déjame que termino con esto y hay preguntas. Bien, entonces tenemos que relacionar este artículo con el anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el incumplimiento de los deberes del artículo 159, que decía deber de lealtad y diligencia, puede llevar a que se causen daños, ¿sí? Y ese daño puede llevar a la responsabilidad del 160. No es que el 160 se aplica solo en caso de violación de los deberes del 159, pero es un supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el administrador no actúa con diligencia y lealtad, probablemente genera un daño para la entidad. Y si genera un daño para la entidad le va a poder reclamar por el 160. ¿Bien? Sí, bien, y ahora unas aclaraciones. En relación a la autoría del daño, dice el artículo que el daño puede haber sido causado por acción o por omisión, ¿sí? Del administrador. A ver, para que sea responsable el administrador es necesario que el daño no se hubiera producido si el administrador no hubiera actuado como lo hizo, ¿sí? O, por el contrario, hubiese actuado en vez de haber omitido una conducta. Puede ser los dos supuestos. ¿Sí? En cuanto a la antijuridicidad, estos son los presupuestos de la responsabilidad civil, los que les voy mencionando. En cuanto a la antijuridicidad, a ver, está dada por la actuación del administrador, de manera contraria a la ley, al estatuto, al reglamento, ¿sí? A las decisiones del órgano de gobierno. Es decir, si el órgano de gobierno tomó una decisión y el administrador lo incumple, probablemente sea responsable por el 160, ¿sí? O si incumple con la ley o con el estatuto. ¿Sí? ¿Y quién va a recibir ese daño? Ese daño puede ser o la persona jurídica, dijimos, o los terceros, o los miembros de la persona jurídica. Luego el factor de atribución es la culpa, dice ahí. Existen dos factores de atribución subjetivos. Uno es la culpa y otro es el dolo. Esto también lo van a ver en obligaciones. El dolo es cuando yo causo daño a propósito, a sabiendas de que voy a causar el daño y decido causarlo. La culpa es cuando yo causo daño por impericia, imprudencia o negligencia, es decir, sin querer, pero soy responsable igual. En este caso se requiere culpa, ¿sí? Impericia, imprudencia o negligencia. Y en cuanto al daño,
el daño, dice el artículo, que tiene que haber sido en ejercicio o en ocasión de las funciones, ¿sí? Y esta expresión lo usan los artículos anteriores. Profe. Sí. Pregunta, entonces, si por ejemplo en la persona jurídica el contador roba plata, puede tener, o sea, cualquiera de estos dos... El contador no necesariamente es administrador. Por eso o sea, tiene que dividirse porque, o sea, los administradores que vendrían a hacerlo, el presidente, el vicepresidente. Claro, vos de cada persona jurídica vas a aprender después quién es el administrador. Bien. Por eso. Tienen sus cargos. Pasa que claro, por eso, porque, por ejemplo, si el daño se hizo a través del contador que, por ejemplo, no sé, robó plata o hizo mal el daño a propósito, o sea, hay que ver si en esa persona jurídica el contador pertenece a los administradores o no. Claro, si el contador es contador y nada más, no es responsable. Claro, bueno, ahí me quedó claro por eso, porque bien, no sabía si era todo igual. Bien, y les decía, el daño debe haber sido en ejercicio o en ocasión de las funciones, ¿sí? En ejercicio, esto tomen nota para todos los demás artículos, es cuando la persona está actuando, desarrollando actos previstos en el estatuto, ¿sí? Es decir, actos que el estatuto le dice tenés que hacer para cumplir el objeto de la persona jurídica. Y en ocasiones cuando es distinto, es cuando hay una relación razonable entre las funciones y el daño, es decir, utiliza a la persona para facilitar el hecho, pero no necesariamente está cumpliendo funciones, sino que está en ocasión, ¿sí? Es decir, por ejemplo, utiliza un permiso que le dio la persona jurídica para entrar a cierto lugar y realizar tal acto. Ahí no está realizando actos del estatuto, no está en ejercicio, lo que está es en ocasión. Agustín, decime tu pregunta. Más que pregunta es una duda respecto a un mareo, la verdad, porque en el artículo 1763, si no me equivoco, la persona jurídica responde por los daños que causen quienes la dirigen. Quienes la dirigen vendrían a ser parte de los administradores, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto es distinto. Acá el administrador le causa un daño a la persona jurídica. Eso es lo que no entendía. Pensé que era un daño tercero. Es distinto. En el otro era un caso de, no sé, el administrador pone a la venta un producto. Este es un caso del administrador administra mal y causa un daño en la administración. ¿Bien? ¿Y si el administrador es el que puso el producto en mal estado? Bueno, si lo hizo... Sí, digo, si el administrador lo puso y le causa un daño a la comunidad que lo consume, es un caso del otro artículo. ¿Sí? Acá estamos diciendo, en la administración de la persona jurídica, ¿causó daños? Sí, es distinto. Se me había mareado. Bueno, gracias. ¿Bien? Buenísimo. Bien. Terminamos con el tema de la responsabilidad. Entonces, recuerden, al principio vimos responsabilidad de la persona jurídica, después vimos responsabilidad de los administradores. ¿Bien? Tenemos que ver ahora otro tema. Esto es lo que les dije. Bien. Tenemos que ver otro tema que es transformación, fusión y escisión de la persona jurídica. ¿Sí? Que son modos de cese en la existencia de la persona jurídica, vamos a decir. ¿Bien? Bien, la transformación de la persona jurídica se da cuando hay una persona jurídica regularmente constituida y decide adoptar la forma de otra persona jurídica distinta. ¿Bien? A ver, solo va a cambiar la estructura interna de la persona jurídica, pero no va a cambiar el sujeto de derecho, no es que nace una nueva persona, es la misma, pero cambió la forma de organización, ¿sí? Ni no se va a disolver la entidad, ni se van a alterar sus derechos y obligaciones. Es el caso de, por ejemplo, yo tengo una sociedad anónima y quiero convertirla en sociedad de responsabilidad limitada. En ese caso no se produce, la disolución de la SA y creo una SRL nueva, no. Es la misma a la cual le cambio la estructura interna. ¿Bien? Esa es la transformación. Profe, siempre y cuando la persona jurídica pertenezca a la misma rama, o sea, no puede una persona jurídica ponerle alimentos a hacer de automóvil de la noche a la mañana, o sí puede. Ahí es un cambio en el estatuto, un cambio en el objeto social. El objeto puede...
que aprobar un Claro. cambio de estatuto. Claro, o sea que la transformación se puede hacer siempre y cuando opte por una organización, o sea, una persona jurídica más o menos parecida y se puede. Ahora, si lo hace rotundamente, tiene que hacer. Exacto, si yo tengo una sociedad que vende, como decía hoy, autos, no la puedo transformar en una fundación, porque la fundación no tiene fin de lucro. Ah, claro. O sea que tiene que ser más o menos para y si no tiene que hacer cambiar todo el estatuto. Exacto. Ah, bien. O hacer una nueva. Claro, pero Claro. sigue siendo la misma persona jurídica, ¿sí? Ah, Acá bien. me pregunta, ¿qué pasa cuando las CCA figuran inactivas durante años y quiere retomar nuevamente la actividad? ¿Renueva estatuto? La verdad es que no lo sé. Habría que preguntarle a una persona que haga sociedades. Yo no hago sociedades. No sé por qué una SA figuraría inactiva, porque en todo caso no hay un lugar donde figuran si están trabajando o no. Si el estatuto Sí, en está Inspección General de Justicia figura. ¿cómo figura? Por eso, obviamente, en Inspección General de Justicia se manda un oficio y figuran si está activa o inactiva y qué movimiento tiene la sociedad anónima. Por eso preguntaba. ¿Hay una categoría que se llama inactiva? Sí, entras a la parte de Inspección General de Justicia y a través de oficio se puede pedir. Por eso preguntaba en ese sentido qué pasa cuando están inactivas durante años las sociedades anónimas y si en ese caso hay que renovar el estatuto para volverla a activar nuevamente. El estatuto tiene un plazo de duración. Dice, esta entidad va a funcionar hasta tal fecha. Si está dentro de ese plazo, no hay que crear un nuevo estatuto. Vos seguís funcionando. Ahora, si se venció, se te dejó de existir la entidad. Tenés que crear una nueva o ver cómo mantenés esa vigente. ¿Sí? Claro, ahí estaba la duda mía, por eso. Si el estatuto no venció todavía el plazo, la podés seguir haciendo funcionar. ¿Sí? Bien, Mario, decime tu pregunta. En el caso, por ejemplo, que sea un grupo empresario, qué sé yo, no sé, una marca cualquiera, que tenga varias actividades económicas diferentes, ¿verdad? Que tenga una empresa, una producción de alimentos, otra que sea, no sé, por ejemplo, Arcor, que tiene un montón de... Arcor, tiene un montón de... en sí su base es alimenticia, pero tiene muchas otras empresas, por ejemplo, cartón, creación de cartón, manufactura de cartón, de elementos de otras empresas. Esa es la persona jurídica. ¿Son diferentes personas jurídicas dentro de una misma o sea, entran en la parte de fusión, digamos? Probablemente Esa es la cada una pregunta. sea distinta. Deben ser muchas, y luego se forman... ahí hay un término en el derecho comercial que ahora no me acuerdo. Holding. Unión transitoria de empresas. Digo, holding puede ser. Depende Claro, de quién sea. también, sí. Todo eso. Se unen empresas. En general, entre las sociedades hay relaciones de que una controla a la otra cuando pertenecen a las mismas personas y demás. Entonces, ahí cada una va a tener su objeto social, ¿sí? Pero funcionan en conjunto. ¿Bien? Bien. Fíjense esto. Bien. Carlos, hazme tu pregunta y ahora aclaro esto. No, eso se llama, puede ser un holding, depende cómo sea, como dijo usted, la parte controlante. No, la pregunta mía era, ¿el objeto social y el estatuto son lo mismo, no? El estatuto contiene el objeto social. Porque cambiar Además, contiene otras cosas el estatuto. Por ejemplo, el plazo de duración. Sí, normalmente, no sé, son 99 años, creo, en algunas. No, la otra, después lo que dijo usted, unión transitoria de empresas son para licitaciones o para alguna cosa. En el caso de Alcor, o cuando era un grupo económico, como puede ser, hay una madre y unas controlantes, puede ser también. Claro. Es medio que normalmente los contadores lo hacen para ir generando gastos ahí. Sí, y es puro derecho comercial, no es tanto derecho civil, por eso tampoco les puedo decir con tanta precisión. Yo le puedo contar un caso que yo como una sociedad anónima que el objeto social era servicios médicos y esas cosas. Y después me encontré que para lo que yo hago, que es una rama metalúrgica, también puede ser que controle otra, pero tengo que cambiar el objeto social y los costos muchas veces hay que analizar entre cambiarlo o dejarla muerta y hacer otra. ¿Saben por qué se forman tantas sociedades y tantas empresas? Porque uno separa de su patrimonio. Entonces, con esa parte que separa de su patrimonio, ya no paga más las deudas propias. Entonces, si yo tengo una casa y la aporto a la sociedad anónima, cuando vengan mis acreedores a cobrarme, no voy a tener ninguna casa,
porque ahora es de la sociedad anónima. ¿Me entienden? Y otro tema también por sucesiones, porque vos con una simple asamblea de un acta estás transfiriendo una propiedad que está Exacto. incorporada. Bien, volvemos al tema de la transformación. Fíjense que yo no les dije que con la transformación cambio el objeto social. En la transformación no cambia el objeto social, lo único que cambia es la estructura interna de la sociedad, o de la persona jurídica que sea. ¿Sí? Por eso digo, una SA se convierte en una SRL, pero el objeto social sigue todo igual. Fíjense, no se disuelve la entidad, ni se cambian sus derechos y obligaciones. Es la misma con una nueva forma. ¿Sí? Bien, vamos con la fusión. La fusión se da en dos casos. ¿Sí? Cuando dos o más personas jurídicas se disuelven, sin liquidarse, ahora vamos a ver qué es la liquidación, y constituyen una nueva, les adelanto, la liquidación es cuando se venden todos los bienes de la sociedad o de la persona jurídica, eso es liquidar. Entonces, se disuelven dos o más personas jurídicas, pero no se liquidan. ¿Sí? Es decir, se extinguen, pero no se liquidan. Y con el patrimonio que no liquidaron, constituyen una nueva. ¿Bien? Es decir, se fusionan dos y se arma una. Por eso es fusión. El otro supuesto es cuando una persona una persona jurídica ya existente absorbe o incorpora a otra o a otras, ¿sí? Y esas otras que son absorbidas tampoco se liquidan, pero sí se disuelven, lo mismo que el anterior. Se disuelven pero no se liquidan. Entonces hay un absorbente y una absorbida, ¿bien? Entonces se fusionan nuevamente y forman una, que es, va a continuar siendo la absorbente, ¿sí? Fíjense, la nueva entidad que se va a formar de la fusión, o en el caso de absorción, va a ser la incorporante o la absorbente, esa nueva que se forma va a adquirir la titularidad de todos los derechos y obligaciones de las dos que se disolvieron, ¿sí? Y se va a hacer una transferencia de los patrimonios de esas dos a la nueva. ¿Por qué se produce esta transferencia de los patrimonios? Porque no se liquidaron, es decir, no vendieron todo su patrimonio. Sigue estando, entonces todo ese patrimonio se junta y se forma una nueva. O la absorbente absorbe a la otra. Y se forma, y se amplía la absorbente. ¿Bien? Esta es la fusión. Y luego la escisión, al contrario, a ver, dijimos, la fusión tiende a centralizar el patrimonio en una. La escisión, al contrario, tiende a descentralizar el patrimonio. Fíjense, se va a dar en tres casos la escisión. Cuando una persona jurídica, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con otras entidades, ¿sí? O para participar en ellas en la creación de una nueva persona jurídica. Es decir, se saca una parte de su patrimonio y participa en otras, o crea una nueva. El segundo caso es cuando una persona jurídica, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para constituir una o varias personas jurídicas nuevas, ¿sí? Fíjense, la diferencia con el inciso A es que en el caso del A se fusiona con otras, ¿sí? En el caso B, simplemente saca una parte de su patrimonio y constituye sola otra persona jurídica. Y en el tercer caso, el caso C, es cuando una persona jurídica se disuelve, pero no se liquida, ¿sí? Y constituye con la totalidad de su patrimonio nuevas entidades, es decir, de una pasa a haber más de una. Bien, eso es escisión, también se separan. Escindir es separar. Vamos a leer el artículo 162. ¿Alguien me lo lee? ¿Leo, doctora? Sí, por favor. Artículo 162. Transformación, fusión, escisión. Las personas jurídicas pueden transformarse, fusionarse o escindirse en los casos previstos por este código o por la ley especial. En todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona o personas jurídicas, siendo disposición especial o estipulación en contrario del estatuto. Bien, esto es lo único que nos dice el código de la fusión, la transformación y la escisión. Lo único que nos dice básicamente es, las personas jurídicas pueden transformarse, fusionarse, escindirse, ¿sí? Y necesitan la conformidad unánime de los miembros de la persona jurídica, ¿sí? Tienen que votar todos a favor, salvo que en el estatuto diga lo contrario. ¿Sí? No tenemos mucha más información sobre este tema. Lo importante es que sepan ustedes los casos que yo les mencioné, ¿sí? Porque el código no explica lo que es la transformación, la fusión y la escisión.
¿Sí? ¿Les queda claro esto? Profe, entonces, para lo último que dice, excepto en disposición especial o estipulación encontrada, o sea, si el estatuto dice que esa persona jurídica no se puede unir o transformar, en ese caso, si el estatuto lo especifica, no puede hacer cualquiera de estas tres cosas. No. Lo que va a decir el estatuto es, para el caso de transformación, fusión o escisión, no se requiere la unanimidad, sino tercios de la mayoría. Ah, bien, listo, listo. La unanimidad, salvo que el estatuto diga otra mayoría. Claro, sí. O sea, lo tiene que decir específicamente el estatuto para que no se den ninguna de estas tres. Claro, no. A ver, en principio todas pueden transformarse, fusionarse y escindirse con el voto de la unanimidad de los miembros. ¿Cómo hago para lograr hacer eso sin la unanimidad? Bueno, el estatuto tiene que decir una mayoría distinta. Si dice 2/3, entonces no necesito. Necesito solo 2/3. Claro. ¿Bien? Listo. Bien, buenísimo. Cerramos este tema y ahora tenemos que ver disolución de la persona jurídica, que tiene mucho que ver con esto. ¿Sí? Disolución es el fin de la existencia de la persona jurídica. Y fíjense, ahora vamos a leer las causales. Pero en principio sepan que las causales de disolución o de extinción pueden tener fuente en la voluntad de los miembros, es decir, los miembros voluntariamente deciden extinguir la persona jurídica, o en una disposición del estatuto, como por ejemplo, cuando se vence el plazo que decía el estatuto, ¿sí? O una disposición de la ley. Y ahora van a ver en qué casos, ¿sí? Bueno, este es el artículo 163, paren que me fijo si lo tengo bien. Un segundo. Larguísimo. Sí. Artículo 163 dice, causales. La persona jurídica se disuelve por. Y ahora vamos a ir leyendo, vamos a leer el 1, el A, y el B y el C. ¿Alguien me lee A, B, C? ¿Alguien nuevo? Yo si querés lo leo. Artículo 163, causales. Y después lees La vos. Dale. La persona jurídica se disuelve por la decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto o disposición especial. B. El cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia. C. La consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó o la imposibilidad sobreviviente de cumplirlo. Bien, vamos a ver. El primer caso dice básicamente, si los miembros quieren y votan por unanimidad, disuelven la persona jurídica. O si en el estatuto decía otra mayoría, también la pueden disolver. ¿Bien? Ahí se extingue la persona jurídica. Bien, el inciso B nos dice, en el caso de que el acto constitutivo estuviera subordinada a una condición resolutoria, es decir, una condición resolutoria funciona de la siguiente manera. Yo digo, la sociedad o la entidad va a existir salvo que se dé la condición tal. Entonces, cuando se da la condición tal, deja de existir. ¿Bien? Esto de condiciones resolutorias y plazos resolutorios lo van a ver en la segunda parte. Pero funciona así. Digo, va a funcionar siempre y cuando no se dé tal cosa. Si se da, deja de funcionar, deja de existir. Y el inciso C dice, la consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó. Es decir, todas las personas jurídicas tienen un objeto. Si se cumple el objeto, se extingue la persona jurídica. ¿Sí? Porque ya está. ¿Para qué va a seguir? ¿Bien? El otro supuesto de ese inciso es la imposibilidad sobreviniente de cumplirlo. ¿Por qué dice sobreviniente? Es decir, de repente se vuelve imposible el objeto. Les pregunto a ustedes, ¿por qué dice sobreviniente? Sobreviniente es que sucede después. Es decir, la entidad está funcionando y de repente, con posterioridad a su conformación, se vuelve imposible de imposible cumplimiento del objeto. ¿Por qué tiene que pasar después la imposibilidad? Porque capaz que la persona jurídica tiene que funcionar como lo dice en el estatuto, o lo dice para el objeto que fue creada, y si no se hace, o sea... Lo que pasa es que acá no dice que no se hace, lo que dice es se vuelve imposible cumplir. Ah,
O sea que ellos mismos, o sea, la persona jurídica tiene que declarar que no puede cumplir con ese objeto. Mira, yo te voy a explicar. Vamos a suponer que una entidad, una sociedad anónima se forma para, es una entidad financiera, ¿no? Se forma para desarrollarse en la compra-venta de moneda extranjera. Y de repente, el Congreso dicta una ley donde se prohíbe la compra-venta de moneda extranjera. El objeto al principio era posible, luego se volvió imposible. Ese es el supuesto. ¿Sí? Les respondo les respondo la sobreviniente. ¿Por qué? Porque Casos imprevistos, ¿no? Sí. ¿Quién me decía? Casos imprevistos, digo. Sí, imposibilidad sobreviniente. Y les explico por qué. Porque cuando yo escribo el estatuto, tengo que poner el objeto. Y el objeto tiene un requisito, que es que debe ser posible. ¿Sí? Entonces, la imposibilidad solamente puede ser sobreviniente, porque si era imposible desde el inicio, no lo podría haber puesto en el estatuto. ¿Me entienden? Profe, ¿puede ser que en el texto diga sobreviviente? Sí, yo escribí sobreviviente, pero es sobreviniente. Sí. Bien, ¿entienden por qué tiene que ser sobreviviente? Porque si era imposible desde el inicio, no te lo aprueban, no te lo dejan poner en el estatuto. En el código dice sobreviviente, perdón, ¿no? Bueno, pero es sobreviniente. Bueno, hay un error, ya fue. Bueno, ¿entienden esto? Sí, profe, sí. Bien, buenísimo. El 4 dice el vencimiento, el inciso D dice el vencimiento del plazo. ¿Sí? Y este inciso se relaciona con el 165. ¿Alguien me lee el 165? Que es la prórroga. El plazo determinado de duración de las personas jurídicas puede ser prorrogado. Se requiere a. Decisión de sus miembros, adoptada de acuerdo con la previsión legal o estatutaria. B. Presentación ante la autoridad de contralor que corresponda antes del vencimiento del plazo. Bien, esto funciona de la siguiente manera. Dijimos que en el estatuto la persona jurídica tiene un plazo de duración. ¿Sí? Cuando a mí se me está por vencer ese plazo, lo puedo prorrogar, es decir, puedo hacer que el plazo se postergue y la persona jurídica siga funcionando. Eso se llama prórroga. ¿Sí? Ustedes lo tienen que estudiar, después vamos a ver algo que se llama reconducción y en general preguntamos diferencia entre prórroga y reconducción. La prórroga es esto, si está por vencer el plazo, lo prorrogo, lo extiendo. ¿Sí? Tiene dos requisitos que nos dice el código. Esto de la decisión de los miembros con las mayorías requeridas, ¿sí? Y además que la prórroga debe ser presentada, la solicitud de prórroga, ante la autoridad competente antes de que venza el plazo. Es decir, si a mí me vence la persona jurídica el año que viene, lo tengo que presentar el pedido de prórroga de plazo antes del año que viene. ¿Se entiende? Esto es prórroga. ¿Lo entienden? Sí, profe. Bien. Sí, sí. ¿Alguien más me lee el E, F y G? Les pido porque yo tengo la voz cansada, si no lo leería yo. ¿Cuál, profe? E, F y G. ¿Lo leo? Sí, dale. E. La declaración de quiebra. La disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo o si la ley especial prevé un régimen distinto. La fusión respecto de las personas jurídicas, ese es el F. La fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o las personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido y la decisión respecto de la persona jurídica que se divide destina todo su patrimonio. Y el G, la reducción a 1 del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y esta no es restablecida dentro de 3 meses. Bien, fíjense, el E nos habla de la quiebra. La quiebra es un proceso en el cual una persona no puede pagar las deudas que tiene y se lo desapodera de sus bienes para pagar a los acreedores. Entonces, si la persona jurídica cae en quiebra, se extingue. ¿Bien? El F dice la fusión, la escisión, y no dice la transformación, porque la transformación no causa la extinción de la persona jurídica, dijimos. Es la misma, dijimos en la transformación, con otra forma. Pero fíjense que el F, después léanlo en detalle,
menciona la fusión y la escisión, ¿sí? Que es lo que vimos recién. Y el G dice la reducción a 1 del número de miembros. En general, las personas jurídicas requieren más de uno, salvo la sociedad unipersonal. Entonces, si queda un solo miembro, y dentro de los 3 meses no se restablece la pluralidad de miembros, entonces también se extingue la persona jurídica. Después el H dice la revocación, la denegatoria o revocación de la autorización estatal para funcionar cuando ésta sea requerida. Dijimos hoy que la mayoría, en principio, no se requiere autorización para funcionar, pero a veces sí. Entonces, si en los casos en que se requiere, se le deniega a la persona jurídica o se le concede, pero luego se le saca, se le revoca, eso produce la extinción de la persona jurídica. ¿Sí? Recuerden que solo las asociaciones civiles y las fundaciones requieren autorización para funcionar. Y vamos a ver el artículo 164, que habla de la revocación de la autorización para funcionar, que es esto. Ustedes vayan anotando con qué artículos se relacionan estos incisos. El 164 dice, revocación de la autorización estatal. La revocación de la autorización estatal debe fundarse en la comisión de actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto y el reglamento. La revocación debe disponerse por resolución fundada y conforme a un procedimiento reglado que garantice el derecho de defensa de la persona jurídica. La resolución es apelable, pudiendo el juez disponer la suspensión provisional de sus efectos. Es decir, el Estado puede retirarle la autorización para funcionar. ¿Cómo? Como dice este artículo, ¿sí? Ustedes estudienlo porque nos estamos quedando sin tiempo. Bien. El I dice el agotamiento de los bienes, ¿sí? Es decir, la entidad se queda sin patrimonio, no puede funcionar más. Y la J dice cualquier otra causa que esté prevista en el estatuto. Es decir, podríamos, quienes formamos parte de la entidad, pactar otra causal de disolución o de extinción. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué pasa si alguna de esas causales que mencionamos del artículo de recién, 163 era, qué pasa si se verifica alguna de esas causales, si se da, de hecho, alguna de esas causales? Bien. Lo que va a pasar es que, esto es muy importante, chicos, muy importante. Se va a disponer el cese de la actividad normal de la persona jurídica. Es decir, la persona jurídica no va a poder seguir realizando sus actividades. ¿Por qué? Porque se extingue, ¿sí? Lo que pasa es que la extinción es un proceso en el cual la persona jurídica de a poco va dejando de existir. En primer lugar se dispone esto, el cese de la actividad normal de la persona jurídica, ¿sí? Y con eso se abre, perdón, vuelvo para atrás. Y con eso se abre un periodo liquidatorio. ¿Qué es liquidar? Dijimos hoy. Vender todo. Vender los bienes. Es vender los bienes. Se dice que el periodo liquidatorio, o la etapa liquidatoria, tiende a realizar el activo y cancelar el pasivo. De vuelta, realizar el activo y cancelar el pasivo. Realizar el activo es vender todos los bienes, porque esos bienes no son más de la persona jurídica, ¿sí? Y cancelar el pasivo es, con aquello que vendí pago las deudas, cancelo las deudas, ¿sí? Entonces, en la etapa liquidatoria se dispone el cese de la actividad normal, se realiza el activo y se cancela el pasivo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si sobra dinero? Si hay un remanente. Si hay un remanente, se distribuye de la forma en que prevé el estatuto, ¿sí? O la ley. Es decir, va a ir para los miembros de la entidad, porque la entidad no existe más. Entonces, durante la etapa de liquidación no va a poder la persona jurídica realizar las operaciones que normalmente realizaba, ¿sí? Solamente va a poder realizar actos a los fines de ir finalizando las relaciones jurídicas que quedaron vigentes, ¿sí? Solamente va a poder ir terminando las relaciones jurídicas, no puede crear nuevas, no puede actuar como normalmente lo hacía, ¿sí? Cuando se finalizan todas las relaciones jurídicas vigentes, entonces la persona jurídica desaparece como sujeto de derecho, ¿sí? Porque ya no tiene patrimonio, ya no tiene funcionamiento normal y ya no tiene más relaciones jurídicas, no queda nada pendiente por hacer. Decíamos esto de el remanente, ¿no? Dijimos, cese de la actividad normal, se realiza el activo, se cancela el pasivo, queda un remanente. Vamos a suponer que yo formo parte de una sociedad anónima donde hay 5 socios, ¿no? Y yo tengo el 85% de las acciones. La sociedad entra en un proceso liquidatorio, se venden los bienes, se pagan las deudas, ¿sí? Y sobra un remanente. De ese remanente, a mí me va a tocar un 85%. ¿Por qué? Porque esa era mi participación societaria, ¿sí?
No es que si somos 5 repartimos un quinto para cada uno, no. Se reparte conforme la participación que cada uno haya tenido en la entidad. ¿Bien? Así se distribuye el remanente. Bien. Dijimos entonces que durante la etapa liquidatoria no puede la persona jurídica realizar actos que normalmente realizaba. ¿Qué pasa si lo hace? Si lo hace, tenemos el artículo 167. Te pido, Mario, si me lo lees, el pedacito ese que está copiado en la pantalla. En caso de infracción, responden ilimitada y solidariamente sus administradores y aquellos miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación y contando con el poder de decisión necesario para ponerle fin, omiten adoptar las medidas necesarias al efecto. Bien, entonces, si durante la etapa liquidatoria continúa con el CES, con la actividad normal, va a ser responsable, dijimos, los administradores y los miembros que hayan tenido poder de decisión sobre ese accionar. Si no tenían poder de decisión para poner fin, como dice ahí, no pueden ser responsables porque no podían hacer nada. ¿Sí? Pero la sociedad tiene que disponer, la entidad tiene que disponer el cese de la actividad normal. Si no, está esta consecuencia. ¿Bien? Y vamos con el último tema, que es esto de la reconducción. ¿Qué es esto que les dije hoy? Normalmente comparamos la prórroga con la reconducción. Bien, vamos a suponer que la persona jurídica se encuentra en el periodo de liquidación. Durante ese periodo de liquidación, dijimos, se verifica la causal de disolución y empieza la etapa liquidatoria. Durante la etapa liquidatoria, la persona jurídica puede ser reconducida. ¿Sí? Es esto de la reconducción. ¿Qué se va a hacer? Se va a formar un nuevo acto constitutivo, ¿sí? Un nuevo estatuto. ¿Sí? Normalmente los actos constitutivos son contratos, pero no necesariamente. A veces las fundaciones se disponen por testamento. ¿Sí? Entonces, se forma un nuevo acto constitutivo, idéntico al anterior, pero se modifica el plazo. ¿Sí? Pero a ver, no basta con modificar el plazo como hacíamos en la prórroga. Acá hay ciertos requisitos que son estos que les puse en la diapositiva. En primer lugar, no debe haber concluido la etapa de liquidación. ¿Sí? Debe estar en proceso. Además, debe ser decidida por unanimidad de los miembros, o por las mayorías requeridas, ¿sí? Pero principalmente esta última, que la causal de disolución debe poder ser removida por decisión de los miembros o en virtud de la ley. Es decir, para producir la reconducción, tengo que eliminar la causal que dio origen a la extinción. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, se verificó la causal de disolución, comienza el periodo liquidatorio. Durante el periodo liquidatorio, logro eliminar la causal que dio lugar a la extinción, entonces puedo reconducir la persona jurídica. ¿Sí? Con este requisito de la mayoría y cuando no haya terminado la liquidación. Entonces, ¿por qué decimos que es distinto de la prórroga? Porque la prórroga se produce antes de que termine el periodo de vigencia, de duración de la persona jurídica, ¿sí? Y lo que se hace es prorrogar ese plazo y nada más. En cambio, la reconducción se produce ya en la etapa liquidatoria, ¿sí? Y además, no solo se prorroga el plazo, sino que se crea un nuevo acto constitutivo y se remueve la causal de disolución. Son distintas. ¿Bien? ¿Les queda claro esto? Sería como una transformación, pero ya en el último periodo de la asociación, digamos. Sí, sería como una refundación. un salvataje, ¿no? Es decir, se estaba por extinguir la persona jurídica y la revivo porque puedo para eliminar recuperarla. la causal. Para ¿Cómo recuperarla. Claro, Para para recuperarla. Pero ya estábamos en el periodo de liquidación, ya estábamos ahí al límite. ¿Sí? La prórroga es distinto, es únicamente cuando se está por vencer el plazo y viene todo funcionando bien, y digo, quiero prorrogarle que dure más tiempo. ¿Sí? Es Se le distinto. estirpa el mal y vuelve a resurgir, sería. Claro. Esa es la reconducción. La prórroga es mucho más sencilla, está por vencer el plazo, lo extiendo. Bien. Piensen si tienen alguna duda, yo mientras les voy tomando la asistencia.
Bien, ya está, chicos. ¿Tienen alguna duda? Es todo bastante técnico, es aburrido, yo todo eso lo sé. A mí tampoco me gusta este tema, pero bueno, lo tenemos que ver. Si por ahí ahora no surge ninguna duda, porque es todo como muy nuevo, y las partes de personas humanas son como mucho más intuitivas, uno lo entiende más por intuición, pero esto no es tan intuitivo. Entonces, si no tienen dudas ahora, después repasen este tema, y si les surge alguna me la consultan, ¿sí? Porque ustedes dentro de muy poquito rinden. ¿Cuándo es? La semana que viene, El lunes que viene. El 4, creo. o el lunes. Sí, el 4. ¿Cómo vienen con eso? Ahí. ¿Atrasados? Sí. No, lo que Sí, pasa es viste. como que se junta con otras materias, ¿viste? Y Claro. como que, claro. El jueves tenemos, los que cursamos teoría constitucional, tenemos también un parcial. Y Claro. el lunes esta. Bueno, hagamos esto. De este tema, chicos, si ustedes estudian de esta clase, es suficiente. ¿Sí? Así que si les sirve, estudien lo que les di yo y nada más. Y ¿Bien? aprobamos. Bien. No. Este tema tiene. Y estudien mucho capacidad y persona humana. ¿Sí? Unidad 7, 8 y 10. Siempre va. ¿Bien? ¿Quieren que les dé algún tip más? Vamos a ver. Todavía no está hecho el parcial, así que no les puedo dar información certera. ¿En la unidad 1? El doctor Trovo nos mandó unas 16 páginas son de Sí, una pregunta, un ensayo, y está interesante para hacerlo, ¿no? para practicar. Mire, les voy a decir lo más importante de todo. De la unidad 1, lo importante es constitucionalización del derecho civil. Esto no significa que no estudien lo demás, le digo lo que es más importante. ¿Sí? Unidad 2 y 3 no son tan importantes. Unidad 4, para mí es horrible, pero al doctor Trovo le encanta y seguro se los toma. La 4. La 5 no es muy importante. De la 6, estudien más que nada los principios que vieron conmigo, ¿se acuerdan? Bien. 7, 8, 9 y 10, importantísimo. Todo. Después, la 11 no es tan importante, sepan un poco de inhabilitados, ¿sí? La 12 es muy sencilla, estudienlos. Derechos personalísimos es muy importante. La de extinción, a veces se pregunta. No tanto muerte, se suele preguntar más ausencia o presunción de fallecimiento, ¿sí? Y después de personas jurídicas, bueno, esto es muy sencillo. Tienen la parte general, que es la unidad 15, que es todo lo que vimos hoy y repasamos, y la 16, que es personas en particular. De esa no les puedo decir si les vamos a preguntar o no, porque no lo sé. ¿Sí? Pero más o menos... repetir el principio, doctora, que justo agarré el programa para marcarlo? Sí. De la unidad 1 dije constitucionalización del derecho civil. Sí. 2 y 3 no es tan importante. Lo cual no significa que no les tomemos, o sea, tal vez sí, no lo sé. La 4 les decía que el doctor Trovo ama tomar esa unidad. ¿Qué hay en la 4? Efectos de la ley con relación al tiempo. Ah, sí, eso es lo de esa clase de la vida. Bien. ¿Sigo, Carlos, o ya tenés lo que sigue? Perdón, tenía el micrófono apagado. La codificación y las relaciones jurídicas de los hechos subjetivos. Codificación no es importante. Y de la unidad 6, que me parece más importante los principios generales que estudiamos, principios generales del derecho que hicimos en grupo, ¿sí? Sí. Y yo decía 7, 8, 9 y 10, muy importantes. ¿Bien? Bueno, escuchen. Esta es mi última clase de la primera parte, ya después del parcial retomamos, después del recuperatorio. Si estos días les surgen dudas, ya sea de los temas que di yo o de otros, me pueden escribir, me pueden mandar un mail, y si es un horario prudente, me pueden escribir a WhatsApp, ¿sí? Para todos estos días que quedan de estudio. ¿Bien? Bueno, sí, gracias. Bueno, gracias. Estudien y nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Bertina, ¿la fecha del recuperatorio cuándo es? Seguramente es a los 15 días, no estoy seguro.
¿En ese periodo no tenemos clases? No. Claro, no hay clases. Gracias. Entre el profe. parcial y el recuperatorio no hay clases. Así que si alguien va a recu, tienen todos esos días para estudiar sin cursar. Gracias, doctor. ¿Bien? Una pregunta, profe. Los que rendimos oral, Vos rendís oral ¿sabe por algo? Zoom. Sí. Y nada, rinden ese día, más tarde. El mismo día más tarde. Sí, les tomamos, los que estamos ahí tomando el examen. Bueno. ¿Sí? Dale. Bueno, chicos, Bueno, profe, nos vemos No. entonces en el parcial. Nos Chao, vemos. profe. extrañamos no verla. Buen fin Chao, de semana. profe. Gracias por la Bueno, clase. igualmente. Gracias. Chao. Estaremos estudiando el fin de semana. Muy bien. gracias, profe.